Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eusebio Hernández Garrido. Me encuentro actualmente estudiando en el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado, la maestría en Ingeniería Educativa. En esta ocasión voy a hablarles de la evaluación. Por medio de la evaluación de los aprendizajes, el docente obtiene información que debe interpretar en relación con varios criterios de evaluación, que lo llevarán a emitir juicios para tomar decisiones acerca de qué hacer con estos resultados. Es decir, se evalúa para saber cómo aprenden los estudiantes, qué es necesario hacer para orientar el proceso de aprendizaje, determinar acciones de reflexión que permitan interpretar mejor el proceso de aprendizaje, planificar, determinar y modificar el ritmo con el que se presentan las instancias de aprendizaje. Las actividades de evaluación son las acciones que el docente realiza durante el proceso para verificar que las competencias han sido alcanzadas. Su plan debe incluir las actividades de evaluación que sean necesarias, de manera que ésta se dé durante el proceso, aunque se recomienda incluir no menos de 4 por unidad. El docente es el encargado de ejecutar lo planificado. A través de la enseñanza, el docente orienta y facilita las condiciones apropiadas para que se produzca el aprendizaje significativo. Esto se visualiza como el logro de las competencias para resolver problemas que se presenten en la vida de los estudiantes. Aprendizaje que debe ser evaluado de manera continua, permitiendo así no solo valorar o emitir juicios de este, sino de todos los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, y planificar actividades de mejoramiento, luego de reflexionar y tomar decisiones sobre él. Es un proceso formativo, dado que la evaluación sirve para revisarlo y mejorarlo continuamente. Es necesario que los docentes utilicen procedimientos o instrumentos objetivos, confiables y precisos para verificar si las competencias han sido alcanzadas. Según lo especifican los indicadores del logro, ellos son los responsables de la aplicación de diferentes técnicas de evaluación, tanto en forma individual como en forma grupal. Hay algunas características de la evaluación. La primera característica a la que hacemos referencia es la holística. ¿A qué se refiere? Bueno, esta determina el desempeño de alumnas y alumnos en forma integral en vinculación con su contexto. La participativa. Esta involucra a todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo por medio de la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. La flexible. Esta toma en cuenta diversos factores como las diferencias individuales, intereses, necesidades educativas especiales, condiciones del centro educativo y otros que afectan el proceso educativo. En cuanto a la sistemática, se realiza en forma periódica y ordenada con una intencionalidad expresa durante todo el proceso de la práctica educativa. La interpretativa explica el significado de los procesos y los productos de alumnos y alumnas en el contexto de la práctica educativa. La técnica. Esta emplea procedimientos e instrumentos que permiten valorar los desempeños esperados y asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. Y por último, la científica. Esta se fundamenta en las investigaciones y avances en el conocimiento del aprendizaje humano. La evaluación tiene varias funciones. Vamos a hablar de los 3 momentos de evaluación que existen, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. ¿En qué momento se da cada una de estas? La diagnóstica es al inicio del proceso, la formativa es durante el proceso y la sumativa, eso se va a dar al final de la etapa o del proceso. El propósito de la diagnóstica es explorar
y establecer el nivel de preparación, los intereses y expectativas de los estudiantes al inicio de cada ciclo escolar y cada unidad de aprendizaje, mientras que la formativa, su propósito es determinar el avance de los estudiantes y las acciones para facilitar el desarrollo de las competencias propuestas. También informar y reorientar a los actores educativos sobre las acciones pedagógicas y el desarrollo integral de cada estudiante. Y por último, la sumativa, su propósito es analizar el logro progresivo de las competencias con el fin de determinar la promoción de los estudiantes al final del ciclo escolar. Ejemplo de estrategias para el diagnóstico. Primero hay que entrevistar a los estudiantes para conocer acerca de sus intereses y motivaciones. Preguntar de manera directa a los estudiantes acerca del tema que se va a iniciar o observar la actuación de los estudiantes en el salón de clases. En la siguiente fase, que es la formativa, es enseñar un tema, organizar una puesta en común, motivar a los estudiantes para que escriban ensayos diarios o otro tipo de textos, lanzar preguntas directas para conocer qué han aprendido los estudiantes de un tema. Y por último, la sumativa es autoevaluar su desempeño en determinado curso, posibilitar a los estudiantes la oportunidad de hacer transferencias de los contenidos o situaciones diferentes, realizar un debate final donde el estudiante demuestre su capacidad de análisis, evaluación, reflexión o argumentación. De esta forma podemos nosotros dar las características principales del proceso de evaluación. La característica participativa de la evaluación establece que todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo son encargados de evaluar. En cualquier proceso de evaluación, estos deben considerar algunos aspectos importantes como la ética, el compromiso personal, la cooperación, el esfuerzo, el sentido de responsabilidad, así como la calidad del trabajo realizado con respecto al resultado esperado. La autoevaluación. En este espacio los estudiantes participan en la evaluación de su propio proceso de aprendizaje y determinan de manera consciente qué pueden y qué no pueden hacer. En la coevaluación, los compañeros y compañeras de los estudiantes que participan en el proceso de aprendizaje evalúan el desempeño de los otros. Además, reciben retroalimentación sobre su propio desempeño. En cambio, la heteroevaluación la realizan los docentes, pero también puede ser realizada por los padres y madres de familia u otros miembros de la comunidad. La evaluación en el contexto de la diversidad, el CNB, presenta las políticas o directrices que rigen los distintos procesos de desarrollo curricular, desde el establecimiento de los fundamentos hasta la evaluación. De acuerdo con cada contexto particular, la ejecución y en cada nivel de concreción, si se toman en cuenta tanto las políticas presentadas como los intereses del CNB en la persona, el sistema educativo nacional debe orientar la educación hacia la diversidad que se dé en las aulas de las instituciones educativas públicas y privadas, adecuando el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes. En el aula, los docentes deben respetar las diferencias individuales y atender las necesidades educativas especiales de cualquier naturaleza que presenten los estudiantes, de tal manera que el intercambio social entre los sujetos que interactúan en el proceso educativo respondan a esa diversidad. Los estudiantes proceden de diversas culturas, presentan necesidades o distintos en cuanto a concepciones sobre educación, intereses, motivaciones, expectativas, ritmos y estilos de aprendizaje. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que no todos los estudiantes avanzan al mismo ritmo. Algunos alcanzan
antes que otros lo propuesto para la unidad. Los estudiantes pueden profundizar en los temas de esa competencia o seguir avanzando para alcanzar lo propuesto en la siguiente. No los detenga. Recuerde que ellos son los protagonistas o el centro de aprendizaje. Por eso, oriéntelos para que trabajen en función del autoaprendizaje y que soliciten la orientación y apoyo del docente para resolver dudas o aclarar los puntos que aún no comprenden. Otros estudiantes necesitan más tiempo o que el docente implemente otras estrategias para orientarlos en el logro de lo propuesto en la unidad que están trabajando. A través de los instrumentos de evaluación podrá identificar en qué aspectos el estudiante necesita más apoyo del docente, así como más esfuerzo propio. Esta información le permitirá definir estrategias de refuerzo pertinentes en el momento oportuno para ayudar a que todos los estudiantes alcancen las competencias y aprendizajes establecidos para su grado. La ética de la evaluación. El docente debe estar consciente de la interacción que existe entre enseñanza, aprendizaje y evaluación, y reconocer que la evaluación es una herramienta para la mejora continua de este proceso. Debe realizar una evaluación integral que le permita, mediante diferentes técnicas e instrumentos, obtener información objetiva y dar oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. Para esto debe utilizar criterios y emitir juicios que lo lleven a tomar decisiones informadas y con base en ellas decidir si avanza en un tema, si lo vuelve a enseñar o profundiza en él para que todos los estudiantes alcancen las competencias. En el caso de que la evaluación sea sumativa o final, esta información se utiliza para determinar si un estudiante aprueba o no un área curricular. Dicha decisión debe estar fundamentada en el hecho de que el estudiante haya alcanzado las competencias y estándares del grado respectivo, es decir, que haya habido aprendizaje. La decisión debe además estar guiada por principios éticos, morales, porque la evaluación va más allá de las aulas. Sus efectos se proyectarán durante toda la vida de la persona. Álvarez tiene razón cuando afirma que la evaluación sin principios éticos puede convertirse en un instrumento de opresión, de control, de amenaza o de venganza hacia alumnos que a veces critican al docente y que son indisciplinados, por lo cual es importante que el docente se asegure de la planificación de la evaluación y que sea congruente con el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla. De esta manera, presento las características más relevantes de la evaluación que considero importantes que se deben de tomar en cuenta en este proceso tan importante que nos corresponde desempeñar. Compañeros de la Maestría en Ingeniería Educativa, se despide de ustedes un servidor, esperando la pasen muy bien.